Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Pura bien, ¿Todo bien? pura bien. Me alegro. Eh, este, el día de hoy vamos a empezar. Sí, ya estoy navideña. Es que mi hijo pasó solamente pidiendo que pusiéramos las luces de Navidad. Este, Vamos a empezar con el tema de automatización de pruebas de caja negra. Y vamos a hacer el laboratorio número 2, que es de pruebas de integración. La próxima semana vamos a continuar eh, con el taller de automatización para que quede un poco más claro. Y en la semana 15 vamos a trabajar lo que es pruebas de rendimiento con la herramienta JMeter. Y en la semana 16, que es el 17 de diciembre, cerraríamos el curso con la presentación de los proyectos, los informes de pruebas de todos los proyectos. Entonces, en realidad solamente nos faltan dos temas por ver, que es automatización entonces de pruebas de caja negra y pruebas de rendimiento. Esos son los temas que nos hacen falta ver. Profe, Sí. no es que queda un laboratorio todavía. ¿Ese cuándo sería? Sí, ese laboratorio sería para la semana 15. Ok, listo. Entonces vamos a ver algunos conceptos de automatización y la herramienta con la que vamos a trabajar para automatización de pruebas de caja negra es Selenium. Para que vayamos recordando y nos ubiquemos en el tema que estamos viendo y que lo logremos asociar con la parte teórica. Recuerden que vimos que habían tipos de pruebas, que las pruebas las podíamos clasificar en estáticas y dinámicas. Vimos técnicas de diseño de pruebas para caja negra, que hoy nos vamos a enfocar entonces en cómo las puedo automatizar. Y vimos 5 técnicas: clases equivalentes, valores límite, combinación por pares, diagramas de estado y tablas de decisión. Y también vimos técnicas para las pruebas de caja blanca. Y además ya vimos cómo podíamos automatizarlas, ¿verdad? Las pruebas unitarias, que son de caja blanca. Y esas son algunas de las técnicas que vimos. Luego también vimos que no solo teníamos tipos, sino niveles. Nos enfocamos en estos 5 niveles, que la base del proceso de pruebas son las pruebas unitarias. Luego vimos las pruebas de integración y cómo podemos también automatizarlas. Luego recuerden que están las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación y las pruebas de mantenimiento. La automatización de pruebas de caja negra está también enlazado con el nivel de pruebas de sistema, porque las pruebas de caja negra son un tipo de prueba funcional que son o están ubicadas en el nivel de pruebas de sistema. Entonces también nos vamos a ubicar el día de hoy por aquí. Entonces ya vimos
pruebas unitarias, cómo automatizarlas, vimos pruebas de integración y cómo automatizarlas, y hoy nos vamos a enfocar entonces en cómo automatizar pruebas de sistema, que en este caso son funcionales y que podemos definirlas con los casos de prueba, podemos definirlos con las técnicas de pruebas de caja negra. Y entonces, como les decía, el próximo tema que nos falta por ver también está ubicado en las pruebas de sistema, pero el tipo de prueba que vamos a automatizar en este caso sería más bien no funcional, porque serían de rendimiento. Con respecto a la automatización de pruebas, ya nosotros tenemos una idea de qué es automatización, pero entonces, para recordarlo, es realizar de forma automática la ejecución de la prueba mediante una herramienta de software. Entonces, cuando Karma, que es la librería en Angular que se encarga de hacer la ejecución de la prueba unitaria, ahí estamos automatizando. Entonces, recuerden que eso es lo que estamos haciendo, es realizar de manera automática la prueba mediante la herramienta de software. ¿Cómo sería la otra forma? La otra forma sería que yo la ejecute la prueba de forma manual. Entonces yo invoco el método, le paso los parámetros, verifico que sea el resultado, ¿verdad? Entonces la ejecución es manual, lo tengo que hacer yo. ¿Qué cosas podemos automatizar? Podemos automatizar el diseño de la prueba, podemos automatizar la codificación de las pruebas, también podemos automatizar la ejecución de las pruebas y la evaluación de los resultados. Este proceso de evaluación de resultados, casi todas las herramientas lo hacen, ¿verdad? Cuando me dan el resumen, 10 casos fallidos, 10 casos, eso es como de las cosas más comunes que tienen, ¿verdad? En automatización. También el proceso de ejecución de la prueba es muy común que se automatice, pero no tanto así el diseño como la codificación, que es donde más nos vamos a enfocar. ¿Qué cosas no puedo yo automatizar? Bueno, hay cosas que definitivamente, por más que se quiera, no se puedan automatizar. Por el objetivo de la prueba y también porque no existen en este momento herramientas que soporten eso. Y también recuerden que tienen que ver mucho con temas de percepción del usuario. Entonces esas son cosas que son a veces complicadas de poder automatizar. Entonces, por ejemplo, en este momento no se pueden automatizar las pruebas de usabilidad. Han habido varios estudios o investigaciones en este sentido, pero todavía eso no es posible. Recuerden que las pruebas de usabilidad tienen que ver con temas, por ejemplo, de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, que un sistema soporte que yo pueda hacer el tamaño de la letra más grande o más pequeña para personas que tienen problemas visuales, o que pueda ¿cómo lo digo? Hablar, ¿verdad? Que hay un texto y él me lee ese texto para personas que tienen también problemas visuales, que no pueden ver, entonces necesitan poder interactuar con el sistema por el escucha, etcétera, ¿verdad? Eso tiene que ver con temas de usabilidad. Esas cosas todavía no es posible que las podamos automatizar. Otra de las cosas que no se pueden automatizar son las pruebas exploratorias. Este tipo de prueba, como tal, nosotros no lo hemos visto, pero básicamente el objetivo de este tipo de prueba es explorar el sistema para poder encontrar defectos. Es una exploración rápida. Por ejemplo, son utilizadas cuando me interesa determinar si hay algún módulo que está propenso a errores, ¿verdad? Para poder asociarlo un poco con el principio de pruebas de agrupación o agrupamiento de efectos.
Entonces yo puedo hacer una exploración rápida. Entonces, como el objetivo de este tipo de pruebas es algo rápido que voy a ejecutar de forma esporádica, no tiene sentido tampoco hacer un proceso de automatización para este tipo de pruebas. Tampoco tiene sentido automatizar pruebas que nunca van a fallar, o sea que ya nosotros sabemos que por sí solas no tiene sentido probar eso. Y tareas que son únicas o muy especializadas, que son de fácil ejecución de forma manual. Eso no es importante en el proceso de automatización. Y otra de las cosas que se recomienda no automatizar son procesos complejos de automatizar. O sea, hay casos de prueba que son tan difíciles de automatizar que requieren tanto tiempo el proceso para poder diseñar esa prueba para que se ejecute de forma automática, que se toma la decisión de mejor no invertir tiempo ni costos en ese proceso. Entonces eso también tenemos que tenerlo muy presente, ¿verdad? El proceso de automatización no siempre es la respuesta y es un método complementario que debemos saber aprovechar adecuadamente. ¿Cómo está inmerso entonces el proceso de automatización en el proceso de desarrollo? Recuerden que cuando yo trabajo, digamos, con casos de prueba de ejecución manual, hay todo un proceso, ¿verdad? Hay un cliente que conjunto se desarrollan los casos de uso. Esos casos de uso son tomados por un desarrollador o programador y son desarrollados. Se define todo un ambiente de pruebas en donde yo pueda ejecutar esos casos de prueba. Hay un programador que es el que se encarga de definir esas pruebas y también hay un QA que está al mismo tiempo inspeccionando o ejecutando todo el proceso de verificación y validación mediante pruebas a esa aplicación. Esto sería un proceso de forma manual, ¿verdad? Si hay algún fallo, entonces el programador lo corrige y vuelve otra vez al ambiente de pruebas. Y finalmente pasa al cliente para que ejecute las pruebas de aceptación. Ese sería el proceso normal cuando la ejecución de las pruebas es manual. Cuando el proceso de pruebas es automatizado, entonces vean que este analista de pruebas que estaba por aquí desaparece, ¿verdad? Porque entonces hay un programador que es el que se encarga de definir diseñar las pruebas y que se ejecuten en la misma máquina por un software, y si falla, entonces pues el programador tiene que corregirlo. Las pruebas automáticas, para mi gusto, no son tan perfectas como para decir que el tester se va a eliminar a 100%, ¿verdad? Hay una persona que tiene que darle un poco de seguimiento a esas pruebas, pero sí se reduce muchísimo el tiempo que tiene que dedicarse esa persona para el proceso de ejecución de pruebas. Si comparamos las pruebas manuales con respecto a las pruebas automáticas, ambas tienen sus pros y tienen sus contras, ¿verdad? Las pruebas manuales se adaptan muchísimo mejor a los cambios, ¿verdad? Cuando tenemos una aplicación o un sistema que se modifica un requerimiento y hay que cambiar el sistema, pues es más fácil la ejecución de la prueba que si la prueba está automática, ¿verdad? Porque eso implica que probablemente también haya que hacer modificaciones a nivel de las pruebas si están automatizadas. Entonces, pues hay que hacer todos esos ajustes. Las pruebas manuales ¿cuál es la palabra? Tienen una mejor
adaptación a la complejidad, ¿verdad? Son más, trabajan de una forma mejor con procesos complejos que las pruebas automáticas, ¿verdad? Porque hay que agregarle la complejidad, abstraer esa complejidad ya por sí sola para poder automatizar la prueba. En las pruebas manuales, la detección de errores puede ser a veces muy rápida, con solo verlo. En algunas ocasiones yo puedo, con solo ver el sistema, yo puedo identificar un defecto. Y las pruebas manuales también me sirven de exploración, que fue uno de los casos que pusimos que no se podían automatizar, las pruebas exploratorias, ¿verdad? Entonces, ese proceso de exploración que se hace mediante pruebas manuales, por lo que me sirve es para explorar de forma previa qué cosas, por ejemplo, yo puedo automatizar y qué cosas no puedo automatizar, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que quede claro con esta presentación es que no siempre yo tengo que automatizarlo todo y que el proceso de automatización no viene a sustituir el proceso de pruebas manuales, sino que son un complemento. Muchas veces yo necesito ejecutar pruebas manuales, ya sea por su complejidad, por rapidez, porque lo que voy a hacer son pruebas exploratorias o un tipo de pruebas que no es necesario automatizar. Entonces, el proceso de manual sigue estando ahí y también tengo el proceso de pruebas automáticas, que sí, me da muchas ventajas, pero que a veces no es la mejor solución o la única alternativa que tengo. En el caso de las pruebas automáticas, recuerden que se limita a la evaluación o verificación que yo defino en un script de pruebas, ¿verdad? Cuando yo escribo mi código, lo que va a hacer esa prueba es únicamente lo que está escrito ahí en ese código. Y posteriormente lo que hace es reproducir ese código que yo escribí. Como ya les dije, lo que viene es a complementar el proceso de pruebas manual, no a sustituirlo. Eso quiero que quede muy claro. ¿Qué ventaja nos da la automatización? Bueno, tengo una mayor rapidez de ejecución de la prueba, ¿verdad? Obviamente, el proceso de ejecución de pruebas automático es más rápido que el proceso de pruebas manual. Se requieren menos recursos, ¿verdad? Porque mientras que probablemente para ejecutar 1000 pruebas yo necesito muchas personas, para ejecutar de forma automática, pues se requiere solamente de un equipo. Probablemente los recursos se necesitan, pero para la programación o para el diseño de esas pruebas y no para la ejecución. Pero si uno hace un balance, sigue siendo menor la cantidad de recursos que se requiere en automatización que en el proceso manual. Y otra ventaja que nos da la automatización es que no se evita tener pruebas que son obsoletas, porque cuando yo ejecuto la prueba, pues al estar haciendo un uso del sistema, la prueba, si no funciona, hay que ver si es que fue porque hay un defecto o es porque la prueba tuvo hubo algún cambio en el sistema y hay que actualizar la prueba, pero entonces eso no se evita que las pruebas no sean obsoletas. ¿Qué inconvenientes tiene en este momento la automatización? En este momento son muy pocas las herramientas que hay disponibles para el proceso de automatización, sobre todo automatización de pruebas de sistema. Y si nos vamos todavía más específica, pruebas de sistema funcionales. En el caso de pruebas funcionales de sistema todavía son muy pocas las herramientas. Si nos vamos, por ejemplo, a panoramas más específicos, puede ser que ni siquiera encontremos herramientas. Selenium, por ejemplo, que es una de las herramientas en este momento más estable para poder hacer pruebas automáticas funcionales, solo funciona para aplicaciones web. Si nos vamos a mobile, pues cada sistema operativo tiene una propuesta de cómo puedo automatizar las pruebas, pero
también, ¿verdad? Entonces eso me limita porque no hay una gran diversidad. Y si nos vamos, por ejemplo, a aplicaciones de escritorio que en este momento se desarrollan muy poco, pero que aún se desarrollan, pues ahí sí, que yo sepa, no hay una herramienta que sea realmente buena y que dé un soporte adecuado para poder automatizar pruebas. Es bastante complicado automatizar pruebas en ese tipo de ambiente. Por eso cuando yo les asigné el proyecto, les dije que el sistema con el que vamos a trabajar tenía que ser web o mobile, ¿verdad? Porque la automatización de pruebas funcionales particularmente es bien complicada en aplicaciones de escritorio. Y en muchas ocasiones se necesita de una base para poder automatizar. O sea que no es cualquier persona la que se va a sentar y va a automatizar una prueba. Requiere de un conocimiento intermedio, por lo menos, de programación para poder desarrollar o escribir código de pruebas automáticas. Y está influenciado por la definición de pruebas que yo tenga. O sea que si el conjunto de pruebas que yo tengo es pobre, el resultado que voy a obtener también va a ser pobre, ¿verdad? Entonces, también está ligado a que si mi definición de pruebas con las técnicas adecuadas que yo utilicé no es la adecuada, pues los resultados que voy a obtener no son los adecuados, aun cuando tenga las pruebas automatizadas, ¿verdad? Entonces, hay toda una relación en ese panorama. ¿Cuándo automatizo y cuándo no automatizo? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos en este momento. Bueno, yo debo automatizar cuando tengo claro que no busco automatizarlo absolutamente todo. Entonces, ya eso lo había mencionado, no es la solución a todos mis problemas. Si yo tengo claro que en este proyecto voy a automatizar X, Y y Z, entonces debo automatizar. Si no, quiere decir que puede ser que el proceso que yo esté realizando me lleve a gastar más en el proceso de automatización que en la prueba en sí misma. Entonces yo debo tener claro qué quiero automatizar y qué no quiero automatizar, ¿verdad? Porque si no, el proceso de automatización se vuelve un monstruo más grande que el proyecto mismo. Y es importante para el proceso de automatización tener modelos y documentación adecuada del sistema para poder ejecutar el proceso de automatización. Si no tengo eso, quiere decir que estamos construyendo el sistema sobre la marcha y entonces el proceso de automatización se vuelve más complejo. Y también yo debo tener claro que para realizar un proceso de automatización debemos controlar la herramienta de pruebas. Si no, puede pasar todo lo contrario. La herramienta de pruebas es quien nos controla a nosotros, ¿verdad? Entonces, para poder automatizar hay que tener un adecuado conocimiento, manejo, gestión de la herramienta que voy a utilizar para poder crear las pruebas. Entonces aquí lo que debemos tener es un balance, ¿verdad? Si son más los inconvenientes, ¿verdad? Si la balanza está desbalanceada, valga el verbo que estoy utilizando, es mejor no automatizar, ¿verdad? Porque si son más los inconvenientes, entonces quiere decir que el proceso de automatización no tiene sentido. Si son más las ventajas que tengo con la automatización, pues ahí es donde tiene sentido el proceso de automatización.
La automatización tiene una serie de fases, ¿verdad? Primero yo hago un plan que ya nosotros en el proyecto reflejamos estas fases, ¿verdad? La de planeación, en donde definimos todo un plan de pruebas. Luego está el proceso de diseño de la prueba, ¿verdad? Que tiene que ver con el tipo de prueba que voy a utilizar, la técnica de prueba que voy a utilizar, todo eso tiene que ver con el diseño de la prueba. Luego está la implementación de la prueba, ¿verdad? En el ambiente que voy a utilizar, que en este proceso todavía, o ya ustedes deberían estar trabajando, ¿verdad? ¿Cómo hago para implementar las pruebas en los proyectos? Y luego está la ejecución de la prueba, ¿verdad? Que ya ahora sí, aquí tengo las pruebas diseñadas, las ejecuto. Y finalmente está el proceso de evaluación, ¿verdad? Que aquí es donde el resultado de ese proceso de evaluación es el informe de las pruebas, ¿verdad? ¿Qué resultados obtuve? ¿Cuáles defectos o cuántos defectos encontré? Eso básicamente son las fases de ese proceso de automatización. ¿Qué problemas puedo tener con el proceso de automatización? De nuevo, y es algo que voy a repetir constantemente. Pocas veces es posible automatizar el 100% de las pruebas. Eso es algo utópico. Puede ser difícil encontrar una buena herramienta para la automatización en algunos casos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Se debe hacer una buena gestión de todo el ciclo de pruebas, si no, aquí podríamos tener ciertos problemas. Por ejemplo, puede ser que no conozca qué quiero probar o que no se tenga el plan de pruebas, que no se tenga claro qué quiero o planificado qué merece la pena automatizar y qué no. Entonces eso me va a ocasionar ciertos problemas. Puede ser que no logre identificar a qué se debe el fallo en la prueba, ¿verdad? Entonces eso pues me genera inconvenientes. Y en algunas ocasiones puede ser difícil lograr integrar el proceso de automatización con otras fases del ciclo de vida del proceso de pruebas, ¿verdad? Entonces, esos son problemas que nos podemos encontrar en el proceso de automatización. En resumen, la automatización lo que viene es a complementar las pruebas manuales y no a sustituirlo. Eso tenemos que tenerlo claro. Son un complemento, o sea que tienen el mismo nivel de importancia. No es que las pruebas automáticas son más importantes que las manuales o que las manuales son más importantes que las automáticas. No. Hay que tener un balance y hay que tener claro cuál prueba quiero automatizar, cuál no quiero automatizar, por qué la voy a automatizar, por qué no la voy a automatizar. Y generalmente en un proyecto uno debe utilizar los dos tipos de pruebas. No puedo casarme solo con pruebas manuales o no puedo casarme solo con pruebas automáticas. Una de las grandes ventajas que nos da la automatización es cuando yo tengo que hacer pruebas de mantenimiento o pruebas de regresión, ¿verdad? Que es que tengo que volver, si se introduce un cambio, tengo que volver a ejecutar todas las pruebas para verificar que no se han introducido nuevos defectos. Pero hay que tener claro que las pruebas automáticas no solo se utilizan para ese caso, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, hay que enfocarse en que las pruebas automáticas son una inversión y no un gasto, porque la retribución económica que voy a recibir probablemente sea a largo plazo y no tan a corto plazo como nosotros lo queremos. Entonces eso es importante. Si lo veo como un gasto, probablemente no va a ser tan valioso, ¿verdad? Porque espero tener una retribución económica muy pronto y tal vez no va a ser tan pronto. El proceso es una inversión y los réditos van a ser a largo plazo. La siguiente conclusión está relacionada con el punto anterior.
los beneficios del proceso de automatización son luego o después de varios ciclos, ¿verdad? De ejecución de la prueba. Cuando usted empieza a notar lo rápido que yo puedo ejecutar las pruebas sin necesidad de tener que tener un recurso o varios recursos para la ejecución de esas pruebas. Entonces, probablemente en el primer ciclo de ejecución de las pruebas automáticas, usted no logra visualizar los beneficios de esa inversión que realizó, pero después de varios ciclos, de años, de meses, de años, ya usted empieza a ver los beneficios de ese proceso de automatización. Las pruebas automáticas se requiere contar con personal especializado. Entonces, de hecho, yo en los últimos semestres he tenido varios estudiantes que han pasado por este curso y que en este momento se están dedicando al área de QA, sobre todo, digamos, al tema de automatización, no tanto al tema de análisis de pruebas, pero sí mucho al tema de automatización, ¿verdad? Porque hay lenguajes de programación o plataformas que requieren de personas muy especializadas para la automatización de esas pruebas. Entonces hay gente que pues trabaja fuertemente en ese tema de automatización de pruebas funcionales. También he conocido de personas que se especializan en la automatización de pruebas no funcionales. Esa es toda otra rama, todo otro ámbito. Y sí, conozco varias personas que se dedican a la automatización de pruebas no funcionales. Entonces trabajan con herramientas como JMeter y para pruebas de rendimiento, y también estas personas trabajan en temas de pruebas de seguridad. De hecho, Linux tiene una versión especializada para lo que es un sistema operativo especializado para lo que es pruebas de seguridad. Y entonces hay gente que se especializa o que aprende muy específicamente cómo trabajar con ese sistema operativo para lo que es la ejecución de pruebas de seguridad. Ese es un tema bien específico y que en este momento tiene mucha relevancia por todo lo que tiene que ver con los hackers, ¿verdad? Y el robo de información. Entonces, en las organizaciones puede ser que se cuente con una persona especialista en ese tema, o muchas veces eso se hace por outsourcing. Entonces, hay empresas que están dedicadas solamente a lo que es pruebas de seguridad. Y hay que tener claro también que la automatización es un proyecto en sí mismo, ¿verdad? Es un proyecto que se va desarrollando en paralelo o un subproyecto que se va desarrollando en paralelo al proyecto que se está ejecutando, ¿verdad? Entonces, tenemos el proyecto que es el que necesita el cliente y luego está el proyecto de pruebas. Entonces, es otro proyecto y pues hay que hacer un proceso igual que el que estamos desarrollando con el proyecto que tenemos que entregar. Como les dije, entonces la automatización de pruebas funcionales, de pruebas de sistemas funcionales, vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Selenium. Selenium en realidad es un conjunto de herramientas que permiten la automatización de pruebas para aplicaciones web a través de diferentes plataformas. Una de las grandes ventajas que tiene Selenium es que funciona en diferentes navegadores. Entonces yo puedo, en diferentes navegadores y también con diferentes sistemas operativos. Entonces yo puedo ejecutar una prueba, por ejemplo, en Windows 10 con Chrome, en Windows 10 con Firefox, en Windows 10 con Internet Explorer. Puedo ejecutar una prueba con OpenSUSE y el navegador Firefox. Entonces puedo hacer toda esa combinación y eso me lo permite Selenium. Otra de las características importantes que tiene Selenium es que puede ser utilizado en distintos lenguajes de programación. De hecho, la primera vez que yo trabajé con Selenium lo hice en Java. Entonces yo puedo descargar la librería de Selenium,
incorporarlo al proyecto de Java y crear todos mis casos de prueba en Java. También lo puedo hacer en Node.js, lo puedo hacer en Angular, y se integra en realidad fácilmente a muchos lenguajes de programación y eso es bastante útil, ¿verdad? Me permite crear pruebas de regresión, eso es otra de las características que tiene Selenium, y algo muy interesante que tiene esta plataforma es que es un proyecto open source, ¿verdad? Entonces es de código abierto y puede utilizarse sin ningún tipo de licenciamiento, es una característica muy importante. En realidad Selenium, como les dije, es una plataforma que está compuesta por una gran cantidad de módulos. Está el core, ¿verdad? De Selenium, que es el que se encarga de la ejecución de las pruebas automáticas. Está el Selenium IDE, que es el que se encarga del proceso de gestión de las pruebas automatizadas. Y hay otros componentes adicionales, pero nosotros básicamente de todo lo que ofrece Selenium nos vamos a enfocar en esos dos primeros componentes. El Selenium IDE es un plugin de Firefox. El semestre pasado, la verdad que yo no revisé si ya ellos habrán descargado o implementado para la última versión de Firefox, pero ya no estaba funcionando. Vi también que ya estaban desarrollando una versión de Selenium IDE para Chrome, pero no estaba todavía como muy estable y daba como ciertos problemas, entonces en realidad no lo utilizamos. Este plugin, vieran que es bastante interesante si uno lo sabe utilizar porque lo puede ayudar a uno bastante cuando tiene problemas para poder, por ejemplo, encontrar un elemento en una página web de ese tipo de cosas. A mí en realidad me gusta sobre todo para eso, pero no me encanta para el desarrollo de los casos de prueba porque se vuelve un poco como tieso, entonces me gusta más cuando uno programa directamente en el lenguaje de programación. Y está también el Selenium Server, que es el que nosotros vamos a usar, que es el que se encarga de levantar el demonio, ¿verdad? Para para poder ejecutar las pruebas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas o comentarios? Está claro, profe. ¿Todo bien? Dice Walter. Ok. No quiero empezar el proceso de automatización o el taller porque nos va a quedar muy cortado.
en media hora que tenemos para poder avanzar, digamos, como lo suficiente. Entonces, tal vez va a quedar como un poco cortado el tema. Entonces, quisiera que mejor arrancáramos la próxima semana ya directamente en Visual Studio Code y desarrollando algunas pruebas automáticas para alguna página web, que básicamente en eso es lo que consiste el taller. Tal vez para que antes de comenzar el app, me gustaría que ustedes me dijeran cómo han sentido las clases hasta ahorita, que ahorita estamos en una parte un poco más práctica, con muchísimo menos teoría que al inicio. Ya también estamos en un proceso bastante avanzado ya de la evaluación. En realidad, yo espero que el examen, que en realidad es lo que me falta calificar, poder tenerlo más tardar el lunes, la nota. Y vamos a ver cómo me va con el laboratorio, si lo puedo revisar la próxima semana o si se lo doy a mi asistente. Pero también ya estamos en una etapa más avanzada del curso. No sé cómo se han sentido, qué les ha parecido esos temas de automatización de pruebas. Desde mi parte yo lo veo muy importante y muy interesante también porque son temas que igual no conocía. Profe, yo tenía una duda, pero digamos, si ya el que hace QA es el responsable de hacer las pruebas de automatización, y uno como programador hace las pruebas unitarias, ahí quedarían las pruebas y ¿qué hacen? ¿Se crea como otro proyecto o se No, borran? recuerde que las pruebas unitarias son responsabilidad del programador. Las pruebas unitarias no son responsabilidad del equipo de QA. Entonces, el proyecto tiene que estar integrado. Usted debe entregar su código fuente junto con sus pruebas unitarias si usted es el programador. Sí, pero digamos, en todas las pruebas automatizadas o las de integración, en este caso se harían ahí mismo en el código, entonces habría otra clase o se borran esas. Depende un poco no sé cómo llamarlo, del modelo que siga la organización, ¿verdad? De las pautas. Este, puede ser que decía, porque recuerden que las pruebas de integración ya se hacen en conjunto, el equipo de QA y el programador puede participar en ese proceso de pruebas. Entonces es un poco de lineamientos de la organización. Puede ser que decían que se hagan en el mismo archivo de pruebas para esa clase, o puede ser que se decida que se trabajen de forma independiente en otra clase de pruebas. Entonces eso ya es muy a criterio de la organización. Ok. ¿Algún otro que quiera agregar algún comentario? Y profe, de mi parte creo que he aprendido un montón más ahora que es más práctico y que, por ejemplo, yo había usado Angular antes, entonces es interesante cómo uno puede aplicar esas pruebas, qué sé yo, las unitarias y las de integración y ahora, bueno, supongo que ya eso de lo que hicimos en Angular cuenta como automatizado, ¿o no? Sí, correcto. Y entonces, uno puede aplicarlo y así, y también todos los otros conocimientos teóricos que tal vez no se me pegaron tanto al inicio, este,
de algo ahí le queda a uno bastante, y si uno se fuera por la rama de Cuba, ya los va a interiorizar más y así, pero sí es muy importante como todos, bueno, siento yo que es muy importante como tener la idea que tal vez ya tenemos sobre todo el proceso, digamos. Entonces, y sobre las clases, siento que ha estado muy bien, y como antes se lo había dicho, usted intenta de que nos quede lo más claro posible o hacerlo lo más dinámico posible, lo que puedas de la materia de sí, entonces creo que muy bien. Ujú. No sé si hay algún otro que quiera mencionar algo, si no vamos a pasar al laboratorio. Ok, voy a subirlo porque no lo he subido. Ok, lo vamos a hacer igual que la semana anterior. No voy a darles eso porque ahí ustedes en realidad si quieren lo pueden tomar al inicio, al final, en medio o cuando quieran, digamos. La idea sería que igual que en el otro laboratorio yo voy a estar conectada hasta... Sí, yo vi en el chat que Jefferson está teniendo problemas, pero cualquier cosa, si no yo también paso ahí al grupo de WhatsApp las indicaciones. Me perdí por dónde iba. Ah, que yo voy a estar conectada aquí en Zoom. Por si acaso tienen alguna duda, también puede ser al WhatsApp hasta las 4 de la tarde. Voy a estar aquí, igual que como si fuera una clase normal. La fecha de entrega del laboratorio lo vamos a manejar igual que el laboratorio anterior. Va a ser para mañana viernes a las 8 de la noche. Para que lo tengan presente, pues acaso no pueden terminarlo por algún motivo, como Jefferson que está teniendo problemas de conexión, entonces que puedan irlo, que lo puedan manejar y que no necesariamente estén tan limitados de tiempo con solo 2 horas y media, que sería lo que tendríamos en clase. El laboratorio ya está publicado en el TEC Digital, lo acabo de publicar. Hay un archivo que se llama parejas, que ahí vienen con quién tendrían que trabajar. Eso el TEC Digital lo hace aleatorio, entonces no tengo nada, no intervengo en este proceso. Voy a ir mencionando quiénes son las parejas para que puedan ir viendo o coordinando. Dice que la primera pareja sería Carlos Villalobos y Randall Villegas, Jorge Loaiza y Michelle Molina, Jesús Araya y Jafet Suárez, Luis Aguilera y Kevin Solano, Walter Benavides y Alejandro Duarte. Hay un Alejandro, es que creo que tengo 2 Alejandros en el grupo que me escribió antes, que tenía un inconveniente porque el papá estaba en el hospital. Entonces, Walter, creo que es él. Si no, entonces en su caso lo que hacemos es que se hace la mitad de las pruebas. Sería José Rodolfo Rojas y Ana Segura, Diego Chacón y Marco Granados, Javier Araya y Carlos Córdoba, Jason Barrantes y Roberto Rojas, Danilo Chávez y Jefferson Torres, Leonardo Lizano y Fabián Zamora, Josué Campos y Kevin Díaz, Miguel Rivas y Jesús Alejandro Urbina, Fabián Alfaro y Yeudi Martínez. Esos serían los grupos. En el laboratorio lo que les doy son 3 clases. Una es Library, que es una clase que contiene una lista de libros y una serie de métodos para poder buscar los libros en esa lista.
Está book, que es una clase que tiene todos los métodos set y get para los 3 atributos que contiene la clase, y además cuenta con algunos métodos para diferentes procesos. Está también la clase author, que es una interface, o sea que no tiene en este momento funcionalidad de ninguno de sus métodos. Recuerden que un poco esa es la idea de las pruebas de integración, cuando no tengo métodos desarrollados. Entonces, lo que me interesa es que ustedes puedan realizar las pruebas de integración en donde se utilicen métodos de la clase o de esa interface auto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Bueno, crear un proyecto, pueden utilizar el mismo en el que han estado trabajando y incorporar las clases que yo les doy. Recuerden utilizar el comando para agregarlas. Yo las agregué como modelos para que lo tengan en cuenta, y también agregar la interface. Instalar las librerías que requieran para el proceso de pruebas, que es la librería que utilizamos la semana anterior, ¿verdad? Para que puedan utilizar los mock. Definir 4 casos de prueba, puede ser para valores válidos o inválidos, en los que se haga uso de los métodos que se encuentren en la interface auto, ¿verdad? Que esa es un poco la idea. Importante que documenten en el código fuente las pruebas, ¿verdad? El nombre de la prueba, el objetivo, los datos de prueba y cuál es el resultado esperado. Que implementen los casos de prueba utilizando Karma. Envíen únicamente los archivos con la extensión spec que hayan modificados. Y importante, recuerden que no tienen que modificar el código fuente que se les proporcionó, ¿verdad? Solamente crear los casos de prueba en el spec. Y luego ahí vienen la rúbrica con la que voy a calificar el laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Profe, en todos los casos de prueba hay que usar mock, entonces. Sí, porque lo que vamos a hacer son pruebas de integración, y como hay una interface involucrada, necesitamos crear un mock. Si ustedes quieren implementar, digamos, su doble de prueba, pues queda a criterio, pero en este caso lo más fácil es que utilicen un mock. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero no es necesario estar en la reunión, en No, esta no llamada. es necesario, pueden hacer las consultas por el WhatsApp, o luego si yo igual voy a tener la sesión aquí abierta, si quieren se pueden volver a conectar y hacer la pregunta por aquí si lo quisieran. Gracias. El archivo con las instrucciones está en El evaluaciones. TEC digital en evaluaciones, sí, es un archivo .rar. Recuerden que a veces el TEC digital les quita la extensión. Ah, ok, gracias. Sí, no igual, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pasar ahí por el grupo de WhatsApp por si acaso hay alguno que tenga algún problema. Gracias. Ok, listo, entonces recuerden que sigo aquí hasta las 4 por si acaso tienen alguna duda. Gracias, profe.